Inicias tú, ¿cierto? Muy buenas tardes a todos los seguidores del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Departamental, y los saludamos precisamente desde nuestra sede aquí en el antiguo edificio de la Administración de la Aduana, ubicada en el centro histórico de la capital del Departamento del Atlántico. En la tarde de hoy, pues vamos a dar continuidad a nuestra programación académica y cultural con un evento que estaba programado originalmente para el día de ayer, pero pues por cuestiones de las fluctuaciones del servicio eléctrico no pudimos desarrollar. Entonces hoy vamos a dar espacio a esta conferencia histórica sobre los pecados legales y los delitos morales a cargo del historiador Gustavo Peñalosa, Jesús Gustavo Peñalosa. Jesús Gustavo Peñalosa es historiador de la Universidad del Atlántico, intérprete del patrimonio de la Universidad del Magdalena, se desempeña como secretario de la Asociación de Historiadores del Atlántico y dentro de sus líneas de investigación se soportan en la historia social y de género comprendida en los estudios de criminalística histórica. Entonces, aquí saludando a nuestro amigo Jesús Gustavo Peñalosa desde Tenerife, Magdalena. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Saludándolos desde la histórica villa de Tenerife, Magdalena. Tierra de la Libertad, por cierto, a la cual los estoy invitando posterior de que todo esto transcurra de la mejor manera posible. Bueno, Juan, te reitero el saludo, buenas tardes a ti y a las personas que hoy nos están viendo, nos están escuchando. Agradecido al Archivo Histórico del Atlántico, principalmente por la invitación y por las actividades extracurriculares que viene desarrollando semanalmente, las cuales hay que hacer la invitación, que hay que apoyar, hay que asistir, hay que compartir, porque son espacios que permiten la transmisión del conocimiento y al mismo tiempo la actualización sobre temas que creemos un poco desactualizados. Gracias por la invitación, Juan. Les tiendo un saludo a mis compañeros de semestre con los que empecé la universidad. Sé que están muy atentos. Ayer recibí muchas preguntas referentes a lo que sucedía. Sin embargo, eso es algo que se nos sale de las manos. 2015-1 a la Universidad del Atlántico. Bueno, lo que hoy nos trae acá no es otra cosa que el interés por la historia, ¿cierto? Sus diferentes ramas y al mismo tiempo la problematización de ese pasado que constantemente sigue haciendo una invitación a investigarse, pero a través de retos. Retos que no son diferentes a los de una investigación seria y aterrizada sobre las diferentes temáticas de la historia. La conferencia que nos ocupa o el tema que nos ocupa a la tarde de hoy lleva por título Delitos morales, pecados legales, la justicia en el sistema colonial español a finales de los siglos XVI y principios del siglo XIX. A este periodo de tiempo o de historicidad bajo el régimen se le conoce como colonia tardía. Juan, lo que procuramos la tarde de hoy es hacer una aproximación al estudio de las sexualidades transgresoras, precisamente en el marco de lo que comprendió esa temporalidad, pero desde la justicia castellana o desde el Imperio Español. Este análisis busca establecer una relación entre el delito y el pecado. Y aquí mostramos formas de expresiones cotidianas, por ejemplo, la vida familiar, el matrimonio, el pensamiento de la iglesia y el pensamiento de las personas, usando o estructurándolo desde qué bases, pues los expedientes judiciales sobre juicios, casos que se abren a partir de adulterio o concubinato, y estructuramos el trabajo a partir de allí. La siguiente lentilla. Diapositiva. Bien. La siguiente. Juan, mira. Pilar Gonzalo, en su libro Familia y Orden Colonial, un libro muy hermoso, ella nos dice lo siguiente:
Cuando el incumplimiento de las normas era común y cotidiano, no se puede pensar en un desorden total, sino en un orden diferente. Esa es la pregunta que buscamos responder a lo largo de la exposición. Hay que tener en cuenta algo dentro del modelo de sociedad que logró imponer en las colonias españolas. Se destacan aspectos muy generales que entran a hacer juego con el de la configuración no solo del espacio urbano y rural, sino moral, ético y económico, sobre todo religioso. Lo religioso va a marcar la vida social de las personas, va a marcar su comportamiento cotidiano y sobre todo las va a reunir y las va a aglutinar sobre una cuestión fija. Servir al rey, servir a la iglesia, servir a la sociedad como sujeto inmerso en ella. Entonces, esa cuestión religiosa procura un modelo de sociedad ordenada donde todos los aspectos de la vida cotidiana se regulan por la corona, por la iglesia e inclusive por las mismas personas que hacen parte de esa comunidad. Bajo ese andamiaje social y cultural, la justicia se imparte, Juan, desde el seno del monarca hacia todos sus súbditos. O sea, es una justicia eh, canónica que baja desde el monarca y que sigue una línea. Eso trajo problemas al momento de establecer las reglas de convivencia y el correcto comportamiento de las personas, lo que se consideraba que era correcto. Pues unas eran las ideas de la corona y otros los comportamientos de ciertos sectores de la sociedad que de una u otra manera aquellas normas que emanaban de la corona y de la iglesia nunca fueron recibidas, o no que nunca hayan sido recibidas, sino que se recibían parcialmente, precisamente por las problemáticas que ellos simbolizaban. Como lo dije anteriormente, buscamos sostener a lo largo de este trabajo, preguntarnos y defender, ¿existía un orden diferente entonces? Lo cierto es que, como lo mencioné anteriormente, la base documental de este trabajo se encuentra en el Archivo General de la Nación. Se rescatan unas causas, cabezas de proceso que se enfocan en el adulterio, en el concubinato, y por cuestiones de tiempo vamos a ver si lo logramos exponer todos. Son 4 casos. Y para hablar un poco más de la justicia, tenemos otros casos que se irán exponiendo conforme iremos avanzando. La base teórica del presente, utilizamos muchos textos, haciendo ahora una aclaración. Este tipo de temática en Colombia está un poco biche, no ha madurado completamente. Destacamos los textos de Pablo Rodríguez, de Hermes Tobar Pinzón, de Pilar Miñán, de Lida Tascón Bejarano, entre muchos otros, y varios artículos publicados en diferentes revistas, como los de Antaiwan. A nivel internacional, la cuestión es un poco más estudiada y ahí destacamos los trabajos de Antonio Fuentes, de Diana Marre, de Asunción Labrín, de Susan Escorro, de Pilar Gonzalvo, entre muchos otros. Sin embargo, nosotros decidimos utilizar a Lucía Moscoso, a William Plata y a Santiago Mendineta como base metodológica, teniendo en cuenta que la tesis de Moscoso, que es una tesis de maestría de Ecuador, se enfoca principalmente en probar la existencia de un orden diferente en la plebe quiteña, claro, apuntando en lo que ella define que considera lo que es plebe y al mismo tiempo estableciendo las diferencias que existían entre la élite y esa plebe en el cumplimiento de la norma. Esta exposición, no sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, se estructura en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el ordenamiento borbónico. ¿Por qué nos vamos hacia el ordenamiento borbónico? Porque es a partir de ese ordenamiento donde se intenta recrear un nuevo modelo de sociedad. Los Borbones, a través de las reformas borbónicas, no solo buscaban unas reformas económicas, sino también unas reformas sociales que buscaban llegar directamente a la vida de los súbditos. Eso llevó consigo la Real Pragmática de Matrimonios. En un segundo momento buscamos
identificar el control social y la vigilancia sobre la sensualidad. Y ya en una tercera parte, pues establecer la relación que existía entre el delito y el pecado. La primera parte, que titularemos el ordenamiento borbónico, la norma y la moral social, se destaca que delgada era la línea que intentaba establecer Carlos III en el siglo XVIII. La misma tenía unas bases y unas pretensiones: regular y controlar a todos aquellos quienes hicieran parte de la corona o del aparato estatal castellano. Importante, hay que destacar el imperio, sus leyes y su religión. No había diferencia entre lo que buscaba regular la ley y lo que intentaba controlar la iglesia. Era delgadita esa línea. ¿Por qué? Porque resulta entonces los excesos de hombres y mujeres, de ser perseguidos para que se logre construir mediante todo eso el ideal cristiano de la ciudad de Dios, la ciudad ordenada. Para aquel entonces los Borbones procuraron intensificar el control sobre la vida de sus súbditos en desmedro de los poderes de la iglesia. ¿Cómo así? La Real Pragmática no solo era un instrumento que buscaba que se dieran matrimonios entre iguales, sino que de igual modo fue una fórmula perfecta para ir alejando a la iglesia de las decisiones del Estado. Y qué mejor que hacerlo que con la institución base de la sociedad, que era la familia. Sigue siendo la familia inclusive hoy. Las intenciones de las leyes no eran cortas, las mismas buscaban, bajo su influencia, bajo su fuerza, que hombres y mujeres sirvieran de buen ejemplo a la sociedad, trabajar bajo estandartes de honor, lealtad, justicia y sobre todo religión, estableciendo unos límites que no podían ser cruzados. ¿Por qué nos vamos hacia la Real Pragmática de Matrimonios? Porque es precisamente la institución de matrimonio, que se abordará en la segunda parte del análisis, la que establece la frontera entre lo que es transgresor y lo que no es transgresor referente a los delitos públicos o pecados públicos. Bueno, la Real Pragmática de 1776, ¿cierto? Fue una real cédula que se emite en 1776, que llega a América en 1778. Y aquí hay una serie de pretensiones. La principal era transformar la relación entre la península y América y hacer más efectivo el gobierno en esta, o sea, en América. Lo que significó dicha implementación fue una intensificación del control ejercido por parte de la corona en las escalas de la sociedad. Pasa a la siguiente diapositiva. Era muy interesante porque después la Real Pragmática de Matrimonio se sigue reformando, y esas reales cédulas que se siguen emitiendo posterior se siguen anexando a ellas. ¿Cómo así? Primero fue la Real Pragmática de Casamientos, que buscaba una estabilidad entre iguales, una instancia en que los padres y contrayentes podían indagar sobre la calidad de sangre, de clase, sino por la cuestión geográfica. Había quienes practicaban la bigamia, por ejemplo, eran peninsulares, llegaban a América, no se sabía de ellos. Lo que buscaba la Real Pragmática de Matrimonios era evitar en mayor medida los delitos públicos. En este caso sería el de concubinato, adulterio, amancebamiento, por todo eso. En ese mismo sentido buscaba dar también un poco de libertad a los hijos, porque había padres que se oponían a matrimonios aún entre personas iguales a ellos, del mismo color, de la misma clase, pero que no estaban de acuerdo. Entonces el hijo mayor de edad podía solicitar ante la justicia civil la intervención para que dictaminaran si los padres eran irracionales o no. Bueno, otra de esas reformas o cédulas que se imponen posterior es la Real Cédula de 1794, que se ordenó la imposición de una multa pecuniaria a cualquiera que llamara a un expósito ilegítimo, bastardo, incestuoso, adulterino. Los expósitos, Juan, son los hijos de los sacerdotes. Una tercera ley emitida en 1795, o sea, un año posterior, buscaba que los hijos ilegítimos pudieran ser reconocidos si lograban demostrar su descendencia. A eso se le llamó gracias al sacar.
Hay un caso en particular que llama nuestra atención y se da en México colonial. Doña Margarita y don Antonio Villanueva mantuvieron relaciones ilícitas y de esa relación es producto un hijo. Ese hijo, pasados unos años, decide solicitar las gracias al sacar. Sin embargo, doña Margarita nunca se casó y era tenida por virgen. Recordemos entonces que la virtud de la familia recaía sobre la mujer. La importancia de la familia recaía sobre la mujer. Ella guardaba el honor familiar. Sin embargo, cuando el hijo de ella decide, decide solicitar las gracias de sacar, ella decide no evitarle los beneficios de saber quiénes eran sus padres. El niño es criado en el orfanato, en uno de los orfanatos de, de don Antonio Villanueva. Y posterior solicita la cédula, por medio de la cédula, las gracias de sacar y obtiene el beneficio. La última cédula que se emite referente a esto es la cédula de blanqueamiento sobre mestizos y mulatos, que era una extensión de las gracias al sacar. Se les permite el blanqueamiento de mestizos y mulatos y debían probar mediante testimonio su linaje y las formas por las cuales eran discriminados. Para esto menciona Tiguan lo siguiente: la última derrota de los reformadores españoles borbónicos era inevitable y autoaplicada. Los oficiales reales y también las élites locales no estaban solamente sin voluntad, sino sin habilidad de expandir el acceso social y racial, sino individuo por individuo. La Real Pragmática, entonces, podemos decir que solo se acercaban a ellas y solo regía hacia ellas quienes podían solicitar o pagar los beneficios que ofrecía la pragmática sanción de matrimonios y las que fueron posteriores. Sobre la familia, la institución de la familia. La familia se conforma a través del matrimonio y esa familia debía servir a Dios de dos maneras, siendo iguales en raza, en clase y en religión. Claro, había excepciones a la regla y eso llegó a solucionarlo aparentemente la Real Pragmática. Lo que se quiere o lo que queremos observar es el valor que tiene la familia, con los hijos dentro del matrimonio. La familia en la época colonial entonces es conocida como la columna vertebral del armazón social y un elemento vital en la dinámica de las relaciones hegemónicas. ¿Por qué? Porque a través de la familia se transmiten una serie de conocimientos, una serie de tradiciones, se transmite cultura. Y era precisamente esa cultura la que quería regular el imperio, en desmedro de los poderes de la iglesia. ¿Cómo se percibían entonces aquellas uniones que se consideraban anormales, pero que al mismo tiempo configuraban un tipo de familia? Aquí cabe mencionar que esa percepción era negativa, pues la sociedad colonial solo conocía un tipo de familia, hombre, mujer e hijos, y que al mismo tiempo estuvieran casados. Eso era la pretensión, tenían que estar casados. Las excepciones a las reglas se tipificaban y uno lo ve a lo largo de los expedientes como relaciones ilegítimas, ilícitas o transgresoras. El matrimonio entonces es una institución importante, garantiza la reproducción de la cultura a través de la transmisión de información referida a valores y actitudes de generación en generación. ¿Qué pasa entonces? Que aquellas actitudes o comportamientos que se encuentran fuera del armazón social, fuera de esa frontera que establece el matrimonio, el amancebamiento, el adulterio y el concubinato, eran considerados delitos y pecados más comunes en los límites de ese matrimonio. Hacia ello se construye una lógica que pretende la persecución de quienes infringen esas normas. ¿Cierto? Así los hijos de cualquier unión eran fundamental, parte importante. Sin embargo, aquellos que eran ilegítimos se enfrentaban a todo un aparato jurídico que, si bien lo reconocía, lo reducía al recuerdo de la transgresión. Los mismos eran llamados de diferentes formas según la amistad ilícita que hubieran podido tener sus progenitores. Para el caso, Guillermo Magadán lo expone de la siguiente manera. Para él estaban los hijos naturales, estaban los hijos adulterinos o de daño punible,
los hijos bastardos, producto de la baraganía, los hijos nefarinos, que era producto del incesto en línea directa, los hijos incestuosos, que eran producto del incesto en línea transversal, y los hijos sacrílegos, que eran producto de la unión entre clérigos. Al lado de ellos estaban los hijos mánceres, que eran los hijos de las prostitutas. Con todo esto, las sexualidades se rigen entonces sobre una moral social. ¿Cuál es esa moral social? Significa entonces la violación a la norma a partir de esos delitos, los que mencionamos. Y en la colonia, como se ha venido exponiendo, significa una afrenta contra la moral. Entonces, ¿cómo restablecer y establecer un modelo de sociedad donde todos los implicados tienen derecho a tienen la obligación de contribuir para sostener? Bien, hay algo importante aquí. El rumor cobra entonces una implícita importancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la gravedad de la falta, la murmuración, el escándalo, para lograr la intervención de las autoridades en el asunto. Y es que ese mismo se convierte en un nivel de gravedad en el cual la sociedad se ve inmiscuida. En uno de los expedientes que trabajamos, que es el del caso de Alejandro Contreras y Casilda Mejía, Casilda recibe una queja y el proceso se inicia. Cuando el proceso se inicia, Alejandro se defiende diciendo que los vecinos que son testigos en su causa contra él, están testificando contra él precisamente porque rencillas del pasado. Y aquí hay algo importante. En una sociedad de palabras, lo que se dice y se ostenta por general tiene carácter de verdad. Ese carácter de verdad se da a través de ese susurro, de esas voces. Y las voces cimentan unas opiniones en el grueso de la población. El marco general de los delitos transgresores y contra la familia se encuentra el concubinato, el incesto adulterino, el adulterio, el amancebamiento, la bestialidad, que es tener relaciones con animales, y la sodomía. La sodomía, pues, es tener relaciones con una persona del mismo sexo. Aunque en esa época también era sodomía, prácticas como la masturbación, el aborto, etc. El irrespeto a los padres. Todos esos delitos son importantes, pero nosotros agregaríamos a la lista la fornicación. ¿Por qué la fornicación? Porque según varios estudiosos que logran recoger el sustrato de la época, mencionan que desde el punto de vista de la iglesia, la fornicación estaba asociada a varias otras actividades que llegaban aparejadas de la inmoralidad y la violación del sexto mandamiento. Ejemplos claros, hechos como la bigamia, el adulterio, el concubinato, la solicitación de mujeres por curas y la homosexualidad. Debe entenderse entonces tres cosas, Juan. Primero, la justicia tenía un carácter providencial y el derecho laico se cimentaba bajo el derecho canónico. Segundo, la fórmula del delito-pecado en clave era inherente al conocimiento de la transgresión y en muchas ocasiones era normal la manifestación de ciertas actitudes y actividades ilícitas. Y tercero, en una gran parte de la sociedad dichas relaciones ilícitas no eran tenidas como tales, pues en algunos casos resultó ser muy complicado establecer relaciones mediante matrimonio por la clase, por la raza o la simple posición social tan importante al momento de contraer nupcias. Pasa entonces lo siguiente, el pecado público era un delito perseguido y castigado motivo de pleitos y de largos procesos, cuando de peninsulares se trataba. Pero cuando se trataba de gente descalza, toda la transgresión de la ley era más duramente reprimida, pues las élites solían estar protegidas por diversos fueros. En una segunda parte del trabajo, que llamamos regular para controlar vigilancia sobre la sensualidad, Pilar Gonzalvo nuevamente nos hace una invitación y dice lo siguiente: el amor humano pasa a convertirse en reflejo del amor divino y la relación de la pareja o de esta con sus familias respectivas se convertirá entonces en la proyección del matrimonio con Cristo y la iglesia. Esas son declaraciones
que recoge Pilar Gonzalo a partir de la época, declaraciones de las personas, de manuales eclesiásticos, de manuales de catequesis, etc. La Iglesia y el Estado intentaron controlarlo todo y establecieron unas bases de una sociedad ideal donde no estaban permitidos los excesos, pero había algo, había que entrar a los pensamientos y a los cuerpos, los pensamientos que eran las mentes y a los cuerpos que eran los actos. Y se vigilaba todo eso para mantener un status quo de moral. Entonces, ¿cuál era el ideal? El modelo de república cristiana seguía siendo la representación ideal de la ciudad de Dios. Y ese modelo, en ese modelo, el desorden moral o la contradicción sexual podía llegar a revestir una connotación moral de rebeldía política. O sea, voy en contra de las normas del rey, voy en contra de las normas de Dios, por ende voy en contra de las normas de la iglesia. Entonces son diferentes retos los que enfrenta la corona, ya por los mensajes de persecución, por los castigos, que en muchos casos no fueron suficientes. Se establece un orden paralelo, ya que funciona la parte de la corona y que al mismo tiempo se instala en la mentalidad popular. Lo veremos así. La Iglesia instauró después del Concilio de Trento una serie de reglas que se escriben en la legislación y que debían aplicarse al comportamiento de las personas. Una de las acciones más perseguidas fue la lujuria, por considerar que estaba asociada, como ya lo dijimos, a otras varias actividades que llevaban aparejadas la inmoralidad, la violación del sexto mandamiento, y no era para menos, pues según esta llevaba la blasfemia, la injuria, el bestialismo y a la homosexualidad. La segunda parte, así en el cielo, que era el control eclesiástico. Así en el cielo es un fragmento del Padre Nuestro, así en el cielo como en la tierra. Miremos qué pasaba desde el punto de vista de la iglesia. El control eclesiástico sobre las personas, las actitudes y comportamientos se escribían en todas las esferas sociales. En los múltiples marcos legales que existían en el aparato jurídico y de vigilancia colonial, la primera de estas esferas tenía que ver con la ayuda que existía por parte de los vecinos a resarcir la vindicta pública. Lo anterior obviamente significa una confrontación directa entre la iglesia y aquellos quienes oponían resistencia. Hay un caso en particular que estudia Cathy Waldron hacia el obispo de Venezuela, Mariano Martí, entre los años de 1771 y 1784. A través de su diario, en el cual Martí ordenó quemar después de su muerte, él guarda toda la memoria y todos los juicios que él sigue y tiene una lucha constante con el delito o con el pecado de la fornicación. Ya. Él menciona que había muchas parejas solteras que tenían relaciones sexuales con otras personas, pero solo después de haber recibido palabra específica de matrimonio. Entonces, él nota un relajamiento de las actividades religiosas que, según Martí y la iglesia, llevaban a que la sociedad reflejara la inmoralidad de las personas. En este sentido, las contraversiones sexuales ocupan un lugar importante. ¿Por qué? Porque esas causas judiciales, por ser de transgresiones del orden divino y el profano, en consecuencia a la naturaleza de la transgresión se le atribuye un carácter dicotómico de lo que es el delito y el pecado. El delito entendido como la violación de las normas y el pecado entendido como la violación de los cánones de la iglesia. Son diferentes tipologías las que se les han dado el concepto de delito, pero acá no vamos a entrar a discutir lo que significaba el delito en el sentido penal del asunto, porque son varios los teóricos que dicen, que afirman que se refería a tales y tales actos. ¿Cuáles eran esos actos? Algunos mencionan que los robos, otros mencionan que los hurtos. Sin embargo, la relación entre hurto y robo, luego vemos, según otros autores, que es la misma. Nos interesa el delito como forma. ¿Como forma de qué? De probar un pecado. Y eso lo veremos más adelante a través de las diferentes leyes que tiene el imperio. Así como la real pragmática ya acá explicada, existían otras leyes. ¿Cuáles eran esas leyes? Se establecen a través de leyes de partidas, que son las partidas de Alfonso X. Los españoles no podían casarse con personas con quienes tuvieran un cuarto grado de consanguinidad lícita o en un segundo grado de consanguinidad si se debía a relaciones ilícitas
fuera del matrimonio. Y Martín logra resumir en su caso 250 casos que se le presentan a él sobre eso. Entonces, no es sorprendente que el adulterio entre hombres casados y mujeres solteras, muchas veces pertenecientes a diferentes clases o grupos sociales, haya sido una práctica común. Y eso también se logra notar en las estadísticas que menciona María Hernán, que posteriormente expone Labrín y que en el mismo libro que cito de Pilar Gonzalo, Familia y Orden Colonial, logra demostrar a través de los altos índices de ilegitimidad que existían. Para profundizar en ellos, recomiendo los estudios de Tomás Calvo y de Antigua. Existían factores para pensar que algunos de los delitos estaban permitidos. ¿Por qué? Porque las autoridades civiles y eclesiásticas raramente había un proceso por las faltas sexuales, a menos que se hubieran tornado escandalosas. Volvemos al escándalo. ¿Qué pasaba? Cuando un caso se hacía muy escandaloso, la autoridad llegaba a regularlo, a separarlo o a contravertirlo. La iglesia es claro que perseguía todos los delitos bajo un universo constantemente transgresor. Sin embargo, el dualismo existente entre el delito y el pecado representaba una relación dicotómica que fusionaba las leyes con la moral, al ejercer por aquellos actores que se establecían en los adentros de la sociedad colonial. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué podemos ver aquí? Que fue lo que Thompson denominó las dos conciencias teóricas, donde por un lado está el status quo, que si se quiere sobrevivir a la sociedad donde se desarrolla el ser, y por otro está el sentido común, que se deriva de la experiencia compartida entre grupos de personas o acciones de esas personas. Entonces, ¿qué decía la iglesia en su defensa? Nos hacemos cargo de que en el mundo siempre ha de haber escándalos y maldades. Solo queremos que se ataje el mayor mal, que este reino sea el mejor ordenado de las Américas. Como en la tierra, pasa lo siguiente, que es la vigilancia que establecen entonces las leyes del Estado. Nosotros en los que hemos estudiado este tipo de casos, vamos sobre este tipo de líneas, notamos siempre que las inicia una queja por un familiar, por el esposo, esposa, por un vecino, y que luego pasa el alcalde pedáneo, ordinario. Los alcaldes pedáneos eran importantes aquí. Ellos no tenían mucho poder táctico, podían encerrar a las personas por 3 días o menos, se les daba la potestad de iniciar la causa, cabeza de proceso o la investigación, pero luego tenían que remitirle al alcalde ordinario, o sea, de otra villa, de otro lugar, de otra ciudad. Y luego el alcalde ordinario iniciaba el proceso. Pero ¿qué pasaba? Muchas veces los alcaldes de aldeas, que se le llamaban pedáneos, precisamente porque andaban a pie, un sinónimo español de la época, entraban a los aguanes y buscaban a los infractores, precisamente conociéndolo a través de la escucha o del conocimiento que previamente se tenía de esos casos. Llegaban, tomaban a los infractores infraganti e iniciaban la causa cabeza de proceso. Entendamos que según las leyes que se establecen en las partidas de Alfonso X, solo podía iniciar las causas por adulterio u otros delitos familiares, en este caso el esposo. ¿Con cuál fin? Con el fin de que no fuera escandaloso y que el matrimonio se pudiera sostener a la postre de, del diligenciamiento o del cumplimiento de la ley, de volver a estar en comunión con Dios, como le llamaban. Los jueces de diferentes categorías y en especial los pedáneos eran los representantes de la justicia secular en los rincones más alejados del imperio. Pero así como los jueces establecían vigilancia sobre la sensualidad, las mismas leyes procuraban establecer los límites de estas expresiones. Entonces la iglesia y el Estado se fusionan bajo el orden ideal de sociedad y ese orden ideal suprime cualquier comportamiento que no se encuentre dentro de esos preceptos. El adulterio, el concubinato, la fornicación, el incesto, etcétera, son comportamientos que se vigilan, dado que las relaciones extramatrimoniales fueron comúnmente entre la población y aunque perseguidas por las autoridades civiles y eclesiásticas, eran tomadas en medida de que no ocasionaran escándalos.
Las leyes castellanas donde mejor aparece la dicotomía entre delito y pecado son en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, ahí solo se menciona el adulterio y la fornicación. ¿En cuáles partidas, para ser precisos? Está la partida primera, el título quinto, ley 33, la cuarta partida, título segundo, ley tercera, la cuarta partida, título décimo, ley segunda, la séptima partida, título 17avo, ley primera, segunda, 12ava, 13ava y 15ava, o decimoquinta. Entonces pasa algo con la definición social que tenían las personas sobre la relación ilícita, ¿cierto? Aquí nos interesa observar mediante la historiografía, no mediante los casos, cómo eran vistas esas relaciones en el común de la sociedad. Expliquemos lo que significa entonces fornicación. Este delito pecado tenía sus bases en el deseo de la carne y según los teólogos medievales era el origen de todas las transgresiones y la misma se dividía en una fornicación simple, que era simplemente la fornicación entre personas que no estuvieran casadas, y la fornicación calificada, que contenía el adulterio, el incesto, el rapto, las relaciones homosexuales. Este dualismo lleva aparejado una cuestión, que mientras ciertas actividades se perseguían, otras tenían el visto bueno de la justicia secular. ¿Cuáles eran esas otras actividades que tenían el visto bueno de la justicia secular? Pues la prostitución estaba legalizada y era regulada y por lo general era ampliamente aceptada, al igual que el concubinato y las relaciones sexuales estables fuera del matrimonio. Quienes se defendían de la fornicación siempre, generalmente, hacían referencia a otras prácticas. Pero, ¿qué decían las personas de la fornicación? ¿O cuáles eran los argumentos que utilizaban? Escuchemos los siguientes. Lo que hemos de llevar en esta vida es buen comer, buen beber y buen joder. La fornicación podía ser un delito venial, pero que se podía absorber con un golpe en el pecho y con agua bendita. Otra, un hombre soltero que tiene relaciones carnales con una mujer soltera no es pecado. Otra, vale más estar mal amancebado que mal casado, bien amancebado que mal casado. Y una muy en particular es acostarse con una mujer y no tener relaciones con ella. Era un pecado más grave que la fornicación. Aquí hay un dicho español que dice, por fornicar y andar desnudo nunca ahorcaron a ninguno. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del adulterio o de otro tipo de prácticas cuyas penas eran un poco más severas. El concubinato, por ejemplo, era considerado como uno de los pecados en solteros y mucho más graves en casados. Y se decretaba la excomunión a hombres en cualquier estado de dignidad o condición después de 3 amonestaciones, o sea, de 3 advertencias. Si se tiene en cuenta lo hasta aquí expresado, el adulterio se puede decir que él mismo tenía unas escalas de aceptación siempre y cuando la cuestión no trascendiera del plano privado al público. Llegamos a la tercera parte para ir cerrando. Pasa algo con las sexualidades transgresoras, que ya vendría a ser la base completa del trabajo. Durante la colonia, como lo hemos venido diciendo, la percepción que se tenía sobre el delito y el pecado implicaba una estrecha relación con lo ilícito. La sociedad colonial y sus dirigentes no estaban de acuerdo en ceder en sus pretensiones y esto procuró perseguir, reprimir, vigilar y controlar el inicio de la causa cabeza de proceso. Esas causas tenían sus bases en un simple fundamento, la existencia y público conocimiento de la transgresión al delito. Estudiamos unos casos que se enmarcan dentro de eso. Entonces se combina una mirada pública de la autoridad con las miradas privadas de la censura y de la cohesión social y de la delación. Los anteriores casos o autos causística, como se le llama, daban pie a una recolección de testimonios entre vecinos, familiares y acusados, al tiempo que se nombraban unos procuradores de pobres, de indios, de esclavos, dependiendo del caso, que fungían como abogados o defensores en la causa de quienes fueran o no los indicados. ¿Qué se pretende hacer en esta última parte del trabajo? ¿Cómo se culpaba, investigaba y condenaba a las relaciones ilícitas? ¿Cuáles eran esas causas criminales de las que les hablamos y las que dan base cuerpo al trabajo? Bien, la noche del 22 de octubre de 1782, el señor oidor de la Real Audiencia manda a tomar como capturados a Francisco Corchuelo y Agustina Céspedes por su embecido
trato y amistad ilícita. Los acusados habían sido sorprendidos por uno de los alcaldes y habían sido 3 veces amonestados a lo largo de los 10 años que llevaba la relación o su amistad. Hay que tener en cuenta que esta relación quedaron 3 hijos y uno muerto, o sea, un cuarto hijo. Corchuelo era un hombre de 30 años y Agustina Pasao rondaba los 33. Este fue un caso de concubinato adulterino. Los delitos y pecados también se mezclaban. Concubinato adulterino porque Agustina estaba casada con Pedro José de Orduña, pero él se había ido hace 10 años a Cartagena. Y dice ella, como era una mujer frágil, ha caído en este delito. A grandes rasgos, lo que se logra demostrar, las bases que tenía la sociedad colonial, por un lado, Agustina Céspedes decía que Corchuelo la perseguía, y por su parte, Corchuelo decía que ella no lo dejó casar en las 3 ocasiones en las que él estuvo por casarse, o procuró casarse. Agustina decía que le agredía, que le pegaba, que era él un tipo de relación, llamémoslo en este sentido, tóxica, y que no se separaban, no estaban juntos, pero que sin embargo demoraron 10 años. Y hay algo que dice claramente el procurador o defensor de Alejandro, y es, muchas han sido las calamidades del mundo y que caen en ellas los hombres por amor, por ellos han caído las más sabias mentes como Salomón, se han derribado los mayores santos como a David, ha superado a los más fuertes como a Sansón, echó de Roma a los reyes, metió a España a los moros y echó de Sicilia a los franceses, e hizo vencer a Aníbal y otros muchos jefes valerosos. Por estos, con razón y sincero, afirmaron hacía perder el juicio. Ratio men animi, o sea, la mente del animal. El caso concluye con una sentencia condenatoria, claramente, hacia ambos implicados. Corchuelo se le halla inútil para el servicio de las armas y es condenado a 6 años en las obras del rey. Y Agustina se le destierra sin importar a dónde irían los hijos, que posteriormente pues irían a orfanatos. La posición del segundo caso, Alejandro Contreras y Casilda Mejía, sostienen un concubinato adulterino de 15 años que deja 3 hijos y ella está embarazada. El proceso sigue su curso, sin embargo, él dice que los vecinos que testifican contra él lo hacían por rencillas del pasado. Se testifican 5 personas y posterior a ello, el alcalde que menciona que el alcalde tiene pasión con él, o sea, tiene rencillas con él. En el caso no se da una incautación de bienes y esto era la incautación de bienes. Hay que recordar y apuntar que el embargo de bienes de un hombre acusado de adulterio era un castigo bastante común. Estos bienes pasaban normalmente a las manos de la esposa engañada, como en el caso de Gregoria Vaquero, o a manos del hombre cuya esposa había cometido el adulterio. Casilda se niega a volver con su esposo y este le advierte que si no vuelve con el susodicho, la enviará a prisiones. El tercer caso a exponer es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque cuenta como concubinato y el almacenamiento. El castigo del almacenamiento tendió a trazarse con el ámbito restringido de callar, silenciar y minimizar el escándalo. Andrés Sandoval era un escribano de la ciudad de Popayán y María Tobar Buendía era una viuda. El 25 de julio de 1753 se inicia la causa y son sorprendidos precisamente uno de los aguanes por el alcalde ordinario de la villa de la ciudad. Se inicia todo el proceso, se le notifica. ¿Qué pasa? De que cuando ya Don Francisco es acusado, se da la respectiva defensa y todo lo demás, se da más adelante, pasa algo, que es que el hijo de María Tobar entra a la casa del obispo, no se logra establecer la relación entre el obispo y María Buendía, y María Tobar Buendía, y se inicia una disputa entre el hijo del obispo, entre el hijo de María y el obispo de Popayán en esa época, que era doctor Don Francisco Javier de Vega.
y al final el alcalde termina condenándolo a prisiones. El cuarto caso lo exponemos un poquito más adelante porque tiene un viso que nos interesa. Sin embargo, hay que tener en cuenta aquí lo siguiente: no importa la geografía, si era en Potosí, si era en México, si era en la Nueva Granada, si era en Ramiquirí, si era en la Villa de Tenerife, si era en San Gil, demuestra lo que se ha venido sosteniendo a lo largo del trabajo. Existía un orden diferente que se mantenía, ¿por qué? Por las relaciones que duraban varios años. Los alcaldes procedían faltando a su propia norma. Los familiares y la vecindad denunciaban y el derecho de las personas se sostenía en la palabra de la comunidad, ¿cierto? Entonces, cometida ya la transgresión, las penas propuestas por los teólogos consistían o se basaban en el derecho divino, que la pena tenía que ser la muerte, además por lapidación, tal como está consignado en el libro del Éxodo. Sin embargo, esto nunca se dio, nunca pasó o se daba muy pocas veces. Para el derecho canónico la pena era de excomunión y para el derecho civil era la pena de muerte, pero rara ocasión se llegaba a consumar. Podemos decir que nunca se daba. Siempre fueron penas del destierro, pecuniarias, trabajo en las obras de rey o en las cárceles, o de cárceles, perdón. El adulterio, el amancebamiento y el concubinato, que le han dado varias explicaciones dentro de la línea que comprende los pecados públicos. Sin embargo, los mostramos a través de las causas. Hay una que nos queda pendiente, que es la causa del concubinato adulterino y incestuoso. Esto sostiene una estructura paralela a las existentes. Los amancebados desarrollaban estrategias y conductas similares a las de los cónyuges casados, o sea, que eran parejas y que vivían en permanente acecho. Los golpes, el hambre y la constante confrontación entre las parejas llevan impresas lo ilícito de su conducta. A pesar de todas las dificultades que sorteaban y que se analizaban, su delito no solo era visto como una afrenta a la moral cristiana, un pecado, sino como una agresión al Estado. En el sistema colonial, las jerarquías sociales poseían un carácter político, recordemos eso. El último caso es un concubinato adulterino. El mismo consistía en hacer vida maridable con solteros y casados. Eran relaciones muy estables, como vemos, y las mismas tenían su origen en el maltrato. La violencia conyugal se solía asociar entonces con la existencia de alguna amistad ilícita. Un mismo delito podía traer inserto la comisión de otros delitos que se entrarían a medir como pecados. Los concubinatos adulterinos eran las ofensas más frecuentes contra la familia. ¿Cierto? Para eso, Lidelena Tascón Bejarano, en su tesis de maestría, titulada Sin temor de Dios ni de la real justicia, menciona que el amancebamiento era una unión consensual y que estaba vinculado con distintas esferas de la vida social, que en primer lugar era una cuestión religiosa, una ofensa a Dios y un pecado tomado, por lo tanto, competía a la iglesia. En un segundo lugar, había una cuestión de conciencia individual y un problema subjetivo que estrechamente vinculado a lo religioso. El juicio seguido por concubinato incestuoso Francisco Maldonado y Margarita Páez se vislumbran una serie de categorías. ¿Cuáles eran esas categorías? ¿Y por qué era incestuosa la relación entre cuñados? Consanguinidad y afinidad. Se entiende por consanguinidad qué cosa: la unión por parentesco natural de varias personas. Mediante el matrimonio, raíz o tronco, se establece la casa cónyuge y los deudos por consanguinidad del otro. A lo largo del caso, los jueces remarcan el escandaloso caso y sus implicaciones en la sociedad. Al parecer, Francisco Maldonado no solo había tenido relaciones con su cuñada, sino que después de haber muerto su esposa, lo tuvo con sus primas y con sus sobrinos. La sociedad colonial neogranadina, a modo de conclusión, se puede decir que la sociedad colonial neogranadina se desarrolla en muchas formas de convivencia, que hoy nos permiten observar multiplicidad de entornos en los que se escribían no solo las personas, sino las leyes. Estos estudios permiten un acercamiento hacia dichas formas, en especial las cotidianas, la justicia, los matrimonios, la familia, la religión, y todo ello dentro de los mismos testimonios de las personas. A modo de conclusión, una primera conclusión consiste en entender que las cuestiones legales y religiosas se fusionaban y ello permitió que la persecución hacia ciertos comportamientos fuera medianamente exitosa. Segundo, el reordenamiento borbónico
El reordenamiento borbónico, a partir de las reformas borbónicas, plantearon un dualismo que resultaría en un parcial fracaso. Por un lado estaban los vástagos que recordaban a la sociedad las infracciones bajo el concepto de ilegitimidad, y por el otro encontramos unas leyes que pretendían limpiar el resultado de esas relaciones. Sin duda fue una afrenta directa al Estado para recuperar su poder de la Iglesia. Y la tercera conclusión es, se basa en afirmar que existían ciertos grupos de la sociedad colonial con una percepción de ciertos delitos que no eran delitos para ellos y mucho menos pecados. Lo anterior da a entender, junto con las altas tasas de ilegitimidad, los juicios cuya cabeza de proceso se basaban en los pecados públicos. La cuarta conclusión consiste en hacer una invitación a realizar tipos de estudios como estos que se aborden desde diferentes perspectivas, permitiendo que se vaya llenando esos vacíos en la historiografía, en especial sobre la vida cotidiana y sus expresiones en no podemos decir lo mismo sobre el estudio del matrimonio y de la familia, y sobre todo de las sensualidades, en especial aquellas que siguen representando un tabú tal como la sodomía, la bestialidad, hoy llamada de otra forma. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, se nos extendió un poco y le doy también las gracias públicamente y puntualmente a quienes nos escuchan desde varias partes de la ciudad del país. Gustavo, muchísimas gracias por esa explicación que nos acabas de hacer sobre esta temática, ¿cierto?, de los delitos morales y los pecados legales en el sistema colonial español de los siglos XVIII y XIX. Entonces abrimos aquí nuestro espacio en los comentarios de Facebook para las personas que deseen realizar algún tipo de pregunta sobre la exposición, sobre la conferencia que acabas de realizar. Esperemos aquí nuevamente en los comentarios a ver si tenemos algún tipo de preguntas para ti, Gustavo. Aquí había alguien que hace un momento tenía una pregunta. El usuario OJSFer tenía alguna pregunta, pero no la formuló. Saludos, básicamente. Bueno, mientras las personas nos realizan las diferentes preguntas sobre la conferencia que acaba de hacer Gustavo, yo quiero recordarles que en la página web del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico se encuentra disponible esta exposición virtual conmemorativo a los 80 años de expedición de la ley de la Ordenanza 35 de 1940, que creó todo un sistema cultural, institucional, educativo y científico para el Departamento del Atlántico. Esto también en el marco de los 115 años de la creación del Departamento del Atlántico. Entonces los invitamos también a visitar nuestra página web y a visitar esta, que es la exposición del mes que estamos manejando desde el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Es una exposición histórica conmemorativa, como les decía, a la expedición de la Ordenanza 35 de 1940, creando todo un legado cultural y educativo para nuestro departamento. Y bueno, dice Gustavo, te hacen una pregunta por acá, te preguntan que si crees que aún existen en nuestras costumbres, en nuestras poblaciones, vestigios de estas costumbres. ¿Crees que aún existen en nuestras poblaciones vestigios de estas costumbres? Bueno, el susurro, hoy conocido de otra forma, siempre ha logrado comunicar, siempre logra ese objetivo puntual de comunicar a la población o a las personas que residen en XY población algún tipo de cosa que esté pasando. Ese susurro también permite que la información ruede, ¿no? Y al rodar esa información, lo único diferente en lo que se podría considerar como vestigios de esas costumbres es que ya no hay una especie de juzgamiento, una especie de proceso judicial que se inicie. Sin embargo, muchas actitudes que se relacionan con el tema de la exposición, el adulterio, el amancebamiento, el concubinato,
que hoy se les da otro tipo de nombres, bajo otras categorías de infidelidad. Por ejemplo, sí tienen unas acciones legales pertinentes, que actualmente lo que provocan son divorcios, separaciones, y que en muchas ocasiones lastimosamente provoca aquello que es violencia conyugal, violencia intrafamiliar y todos aquellos tipos que inclusive terminan posteriormente algunas en homicidios hacia la pareja, en feminicidios en algunos casos. Y eso se podría decir actualmente referente a esa pregunta. Ok. Gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo, no tenemos más preguntas en la tarde de hoy, entonces nos resta sino pues darte las gracias por esta excelente, esta magistral exposición acerca de esta interesante temática. Agradecerle a todos los seguidores, que hoy fueron bastantes personas que nos pudieron acompañar conectarse de manera sincrónica a este en vivo del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, y recordarles también que esta transmisión encuentra disponible a través del canal de YouTube del Archivo Histórico del Departamento, si lo desean consultar de manera no sincrónica. Entonces, Gustavo, nuevamente darte las gracias por la participación en la tarde de hoy, por aceptar esta invitación que hace el Archivo Histórico del Departamento para poder debatir todas estas temáticas en torno a los diferentes temas y a los diferentes elementos de tipo historiográfico, Gustavo. No, Juan, muchas gracias a ti principalmente por la invitación, al archivo por sostener este tipo de actividades, como lo dije inicialmente, y finalmente a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Gracias, amigos, amigas, compañeros e interesados en la temática de la historia. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Él era el historiador Jesús Gustavo Peñalosa, quien nos está acompañando en conexión desde el municipio de Tenerife, Magdalena. Él era historiador y quien nos estaba explicando hoy toda esta temática acerca de los delitos morales y de los pecados legales del sistema colonial español de los siglos XVIII y XIX. Agradecerles a todas las personas que nos siguieron en estos momentos en esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, invitarlos a que sigan atendiendo nuestras invitaciones en los siguientes eventos. Mañana tendremos uno junto con nuestro Centro Interactivo de Memoria Urbana sobre el valor de los colectivos ciudadanos en la puesta en marcha del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Mi nombre es Juan Pablo Mestre y les agradezco su participación en la tarde de hoy. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.